Saludamos al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Primera consulta a todos los invitados. ¿Nos está escuchando bien, economista? Sí, yo le escucho muy bien. Perfectamente. Sí. A ver, solamente como para marco general, usted es el que sabe, nosotros por lo menos tomamos nota de ciertas cosas que nos parece importante mencionar, de la proforma presupuestaria. Redondeando 33.900 millones de dólares, el precio promedio del barril de petróleo está situado en 59,20, el crecimiento del Producto Interno Bruto 2,85%, la inflación promedio 1,28%, hay necesidades de financiamiento por cerca de 10.000 millones de dólares, pero ciertamente cifras que preocupan como aquello del crecimiento de esa banda de la clase media guión pobre que vive con 2,80 diarios y algunos con 1,60 diarios. En este marco y con lo que hemos visto, salvo que hayamos visto mal, que hay una reducción de 2.000 millones en la inversión pública, le pregunto cómo se recupera la economía o si usted cree que efectivamente en esta crisis es lo que hay que hacer. Gracias, Simi, por su invitación. Un saludo cordial para usted, para Omar, para toda la gente en el estudio y, por cierto, para su audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la proforma del presupuesto del Estado y luego el presupuesto del Estado, en realidad el presupuesto del Estado es un instrumento de política fiscal, no es un fin en sí mismo, es un instrumento en procura de llegar a los fines de la política económica, que fundamentalmente constituye la reducción de la pobreza, previamente el crecimiento económico, la generación de empleo, en fin. Así que debe entenderse el presupuesto como lo que es, un instrumento de política fiscal, un instrumento de política económica. Lo primero que yo observo, todavía no he estudiado a fondo porque esto es muy reciente, pero lo primero que observo es que el Ministerio de Finanzas ha organizado mucho mejor el presupuesto, lo presenta de mejor manera, lo vuelve más fácil de entender, digamos, de alguna manera es más didáctico. Esto en cuanto a las formas, y creo que ese es un trabajo digno de felicitación. Mis críticas más bien ya van por el contenido. Nosotros pensamos en el Foro de Economía que el presupuesto del Estado tiene que orientarse hacia el crecimiento económico, hacia la recuperación del empleo y la reducción de la pobreza. Y ni este ni los anteriores presupuestos han tenido esta orientación. Usted mencionó el tema de la inversión pública. Yo tengo aquí el Plan de Creación de Oportunidades 2025 del gobierno. Aquí en la página 109 hay un cuadro donde se señala que en el 2021 de este plan plurianual de inversiones, los gastos de inversión en definitiva son 4.199 millones. Y hacia el año 2025 se reducen a 2.052 millones, es decir, a menos de la mitad. Pero esto que de suyo ya es sumamente grave y preocupante, es peor cuando se considera, por ejemplo, que en el año 2011-2012 la inversión estaba en 15.000 millones de dólares. Se fue reduciendo paulatinamente. Y en el gobierno anterior, el señor Moreno, y más concretamente su ministro de Finanzas Martínez, destruyeron literalmente la inversión pública y la llevaron a los niveles de 4.200 millones. De ahí parte este gobierno para dejarla en el año 2025 en 2.052 millones. ¿Por qué esto es absolutamente preocupante y negativo? Porque la inversión internacional en el país prácticamente es inexistente. En el primer semestre de este año apenas llega al 0.4% del PIB, 400 millones de dólares, y eso también de reinversión, no es capital fresco. No tenemos realmente inversión extranjera directa y no la vamos a tener por un buen tiempo. Que no sea pues por los activos fundamentales y principales del Estado que el gobierno anuncia concesionar, lo cual es materia de otro análisis. Entonces nos queda la inversión nacional, pero la inversión nacional está golpeada, sumamente golpeada por la pandemia. La crisis económica que ha soportado y soporta el Ecuador, le ha golpeado al país por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Las empresas están golpeadas, la inversión está golpeada, los consumidores están golpeados, demanda y oferta han sido afectadas.
En circunstancias así hay que botarle una boya, un salvavidas a la economía, Jimmy. ¿Cuál es Y esa boya? No puede ser otro que la inversión pública, no hay otra que la inversión pública. Esto es algo que la economía descubrió hace 1800 millones de años con el emperador Trajano en Roma. Y sabemos que en las épocas de recesión, de contracción, de tremendo desempleo y subempleo como tiene el Ecuador, de tremenda pobreza como tiene el Ecuador. Y en esto permítanme señalar algo. En las últimas horas acaba UNICEF de publicar los resultados de su última encuesta sobre la pobreza en el Ecuador y le puedo asegurar que son sobrecogedores. Sí. UNICEF está señalando, permítame que me aparte un poquito del tema, UNICEF está señalando que las familias pobres en el Ecuador han empeorado, dice así, dramáticamente su situación y hace una exhortación al gobierno a introducir la inversión necesaria en ayuda de estas personas, porque si no, evidentemente estas personas que viven en miseria van a morir en miseria, claro, sin la ayuda del gobierno. Perdón la interrupción. Sí, a propósito de las cifras que usted dice, 8 de cada 10 hogares con niños tienen menos ingresos, 5 de cada 10 pidieron préstamos, 4 de cada 10 dejaron de pagar facturas, como don Omar Jaén, como yo. 4 de cada 10 dejaron de pagar préstamos, 1 de cada 4 con gran afectación emocional, etcétera. Sí, las cifras son realmente tristes, ¿no? Pero regresando por un minuto a la inversión. Son de UNICEF. Sí, de UNICEF, claro. Regresando por un minuto a lo que usted decía de la necesidad de la inversión para reactivar la economía. Aquí también juegan un papel importante los GATS, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, a través de los GATS se puede canalizar la inversión local. Por supuesto, pero para que los GATS puedan canalizar la inversión local con ayuda del Estado, la economía debe crecer. Porque si es que la economía crece y el SRI recauda más por efecto de que hay mayores compras y mayores ventas, de eso se trata la reactivación económica, de que haya más compras y más ventas, de que el SRI recaude más, para, entre otras cosas, poder pagar la deuda y para poder hacer las transferencias que requieren los gobiernos autónomos descentralizados. Si crece la economía, ellos reciben más dinero. Si la economía no crece lo suficiente, reciben menos dinero. Tengo dos preguntas perdóneme, pero es importantísimo antes de darle paso a Omar. Primero, dígame cómo cree usted que el gobierno va a poder cubrir esa brecha que tiene de más o menos 9.000, casi 10.000 millones para financiamiento en el presupuesto, que es el 28,8%. Y además, rapidito, ¿cómo es que Bolivia va a crecer casi 6 puntos y nosotros crecemos 2,5 puntos? A ver, veamos un par de cifras rápidamente. La primera, este es el programa cuatrianual del Ministerio de Finanzas. Ya. Aquí se señala que entre el año 2022 y el año 2025, lo que ofrece el programa económico es que la economía crezca en 2,57% en promedio, 2,6% en promedio. Ya. Ahora, la tasa de crecimiento poblacional en el Ecuador es 1,7 más o menos. El Ecuador requiere crecer al 5%. Con este nivel de crecimiento que se señala en este programa, evidentemente no habrá la necesaria recuperación del empleo. Se recuperará algo de empleo, sin duda, pero no lo que se requiere. Ya. El Ecuador requiere crecer al menos al 5%, no al 2,6%, sino al 5% anualmente para recuperar empleo, mantener el existente, mejorar el existente y reducir pobreza. Esto ni de lejos llega a la cifra que se requiere. ¿Y por qué? Por lo que le acabo de decir. Hay un impacto muy grande sobre la inversión. Encima de eso, el gobierno presenta una llamada reforma tributaria para incrementar impuestos sobre temas cruciales ahí. Y los impuestos van a ser incrementados de manera sustantiva en el lado del impuesto a la renta, no por el incremento per se, como dicen algunos opinadores que están favoreciendo la reforma esta tributaria, porque los impuestos suben en 5 o 7% comparado a la tabla que se propone con la tabla vigente, sino porque se eliminan las exenciones tributarias. Y entonces el impacto sobre la gente que tiene que pagar el impuesto es brutal. Las exenciones tributarias que hay ahora son sobre salud, educación, tercera edad, depreciación de activos fijos como vehículos, como muebles, en fin. Todo eso usted puede deducir hasta un límite del porcentaje. Eso se ha eliminado. Es una forma directa de subir los impuestos. Y se ha eliminado
absolutamente todo, y se la ha cambiado por un crédito tributario que en el mejor de los casos, llega al equivalente a 7 canastas básicas, es decir, actualmente a $4.984 O sea, economista. cuando usted podría, Buen día, usted economista. podría Omar Jaime deducir saluda. hasta Solamente $40.000. eso es lo que le iba a preguntar, y disculpe que se adelante, ¿cómo está, economista? Toma. A ver, no es que solamente los que ganan de 2.000 para arriba van a pagar más, sino que en teoría ya con esta eliminación de exenciones, todos quizás los que ganen un poquito más de 1.000 podrían ya estar pagando algo más en comparación al impuesto a la renta. Mire, una de las cosas que se ha declarado siempre en el Ecuador es esto de vamos a cobrarles a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Siempre se dice, cuando usted oiga de eso, tenga la seguridad que eso es algo que no va a ocurrir. En primer lugar, ¿a quién les cae el impacto de eliminación de las exoneraciones? A la clase media. La primera pregunta es, ¿aquí este impacto de los impuestos lo va a recibir los que más tienen? Yo no creo que son los que más tienen. Los que más tienen, ¿comparado con quién? Ingresos comparados con cuáles. Si usted compara, por ejemplo, un profesional, y le voy a explicar aquí graves errores que hay, un profesional, un médico, vamos a decirlo así, o un arquitecto, o alguien que preste servicios, porque los servicios van a ser impactados en el costo, ¿no? Ya verá usted. Que preste servicio, tenga un ingreso de $5.000, si usted le compara con la persona que tiene $200, por supuesto está en una condición mucho mejor, pero el de $5.000 se puede considerar una persona rica, se puede considerar el que más tiene, salvo que concibamos aquí la igualdad hacia abajo, ¿no? Es decir, que querramos igualarnos en la pobreza, es decir, bajarle al que gana 5.000 y no subirle al que gana 200. ¿No? Entonces, en primer lugar, va a caer sobre una clase media, generalmente de profesionales, de matrimonios jóvenes que están tratando de construir su futuro. Pero luego se produce lo que nosotros en economía llamamos una falacia de composición. En definitiva, es presentar algo como verdad sin serlo. Le voy a explicar. Por ejemplo, un médico. En una familia tiene papá, mamá y 2 niños. Y ese médico tiene un ingreso que para el Ecuador es un gran ingreso. $5.000 mensuales, o $4.000 mensuales, para hacer números redondos. Pero son 4. De manera que el ingreso está sirviendo para 4. Quiere decir que el ingreso per cápita es de $1.000, no de 4.000. Sin embargo, usted le está aplicando este impuesto sobre los $4.000. Está perjudicando a todos los 4, no solamente a uno. Eso marca una enorme diferencia. Y la enorme diferencia está en que el indicador que hay que tomar en cuenta no es el ingreso promedio, pues, sino el ingreso per cápita. Entonces, directamente esto cae sobre la clase media y básicamente sobre los prestadores de servicio. Yo no creo pues que en un país, bueno, el problema grave del Ecuador es la pobreza, ¿no? Pero usted no puede decir que los que más tienen son los que ganan $4.000. Claro. Y hay algo verdaderamente insólito aquí en el país, en el proyecto de reforma. Se ha creado una categoría que no existe en Latinoamérica. El que gana más de $6.000 literalmente va a ser confiscado su ingreso. ¿Por qué? Porque sobre el excedente se han inventado una categoría que en toda Latinoamérica no existe, ¿no? Que es 37% de impuestos sobre el excedente. Es decir, de lo que usted paga dentro de la tabla, lo que supera eso, tiene que pagar el 37% de sus ingresos. Como en los Estados Unidos. Una verdadera barbaridad. Entonces yo oigo a algunos tributaristas y a quienes creen que los seres humanos somos como los canarios, ¿no? Que desde que nacen hasta que mueren están comiendo alpiste. No, los seres humanos tenemos gustos y preferencias cambiantes. ¿Usted ha escuchado a alguien que haya propuesto esta reforma tributaria o a quien apoye la reforma tributaria hablar de lo que hay que hablar? Que no es esto de las sumas y las restas que están haciendo aquí algunos tributaristas, ¿no? Sumando hasta el jueves y restando el viernes, como uno que habló anoche en un canal de televisión, ¿no?
Aquí lo que hay que hablar es cuáles son los impactos sobre la inversión, las variables macro y microeconómicas. Eso es lo que importa, no las sumas y las restas. Economista. Porque la economía no es lineal ni es estática. Deme un segundo y concluye. Y le voy a explicar en qué consiste esa falacia de composición. Se dice en ellos, la carga fiscal en el Ecuador es muy baja. Primero, no es muy baja. Medida en relación al PIB, que es una pésima forma de medir la carga fiscal, en el Ecuador es 21%, ¿no es cierto? 21%. En Latinoamérica está en alrededor del 20-21% justamente, y el Ecuador está ahí. Pero hay que medir la carga fiscal en relación con las personas y las empresas que pagan, es decir, con el ingreso per cápita. Entonces le dicen, pero mire usted, le dicen, y a usted le han dicho aquí, yo he escuchado en este programa que le han dicho, pero mire usted, dice, en Europa la carga fiscal es 35, 38%, llega hasta el 40%. Eso es verdad. Pero lo que no le dicen es que en el Ecuador, de la población económicamente activa, quienes pagan impuestos es solamente el 5% de la población. ¿Por qué? Porque solamente el 30% de esa población tiene empleo formal. El 70% no paga impuesto a la renta, que es un impuesto directo. De ese 30%, el 95% está exento del pago del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque gana tan poco, sus salarios son tan bajos que no clasifica al pago del impuesto. Eso ocurre en el Ecuador. Eso quiere decir que estos impuestos están recayendo sobre el mismo 5% que sostiene la economía y que sostiene los tributos. Además, se asumen que a pesar de la pandemia y de la crisis, las personas naturales y las empresas están en condiciones de poder pagar y el impuesto al patrimonio. En Europa ocurre exactamente al revés. De la población económicamente activa, los países del primer mundo, en un 95% de la población pagan el impuesto y un 5% está exento. ¿Se da cuenta usted la enorme diferencia que hay en la comparación? Economista. Pero la situación del Ecuador es la que le acabo de señalar. Economista. Por eso es que la orientación es equivocada. Ya, dos cosas puntuales que no me alcanzó a contestar, me parece, porque le hice muchas preguntas a la vez cuando me tocó consultarle. ¿Cómo va a cubrirse? No sé si será endeudamiento la respuesta, pero bueno, requerimos sí una respuesta más o menos breve. Esa necesidad de financiamiento que es del 28,8% del presupuesto, casi 10.000 millones de dólares. Y segundo, le preguntaba, ¿por qué Bolivia crece un país tan cuestionado, entre comillas, crece más del doble que lo que va a crecer Ecuador? ¿Cuál es la diferencia? Ok, vamos por la primera parte. Imagínese usted, a ver, primero yo quiero recordarle a usted y a través de suyo a la audiencia lo que nos han venido diciendo sobre todo los últimos 4 años, que hay que poner la casa en orden, que hay que volver a los equilibrios fiscales, que son medios para llegar a los objetivos. Y sí, hay que hacerlo, pero hay que establecer prioridad. Entonces nos dijeron, vamos a aprobar, esta es la reforma fiscal o la reforma tributaria número 16 en los últimos 14 años. Y se han producido 37 modificaciones a las leyes tributarias en los últimos 14 años. Eso ya dice bastante, pero no tenemos tiempo para analizar. No. Entonces nos dijeron, tenemos que quitarnos del déficit de encima, volver a los equilibrios fiscales, tenemos que sanar la economía para que venga la inversión. Veamos cuáles han sido brevemente los resultados. En el 2017 el déficit del gobierno central fue 6.500 millones. En el 2018, 4.100 millones. En el 2019, 5.400 millones. Y en el 2020, el déficit del gobierno central fue 7.481 millones. Entonces, no se logró lo que estaban diciendo que se iba a poner la casa en orden. Lo que sí sucedió es que se botó a mucha gente del empleo, se redujo de manera sustantiva, por no decir se destruyó la inversión pública. Que esto me sirve para contestar su segunda pregunta. En el año 2011-2012, la inversión pública del Plan Anual de Inversiones era 15.000 millones de dólares. Eso ha ido bajando. Y en el gobierno del señor Moreno, el señor Martínez destruyó la inversión pública y le entregó al señor Lasso un nivel de inversión de 4.100 millones de dólares, según ellos mismos lo dicen en su programa. Este gobierno actual planifica reducir la inversión, aquí está, planifica reducir la inversión entre el 2021 y 2025 de 4.200 millones a 2.052 millones. ¿Cómo quiere usted que haya crecimiento económico? ¿Cómo podemos recuperar el empleo?
cómo podemos reducir pobreza. Bueno, ¿y cómo manejó Bolivia el déficit versus el crecimiento? A eso voy. ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia? Bolivia va a crecer al menos al 5.5%, el Banco Mundial dice que incluso crecerá más. Pero ¿qué es lo que ha hecho Bolivia? Prioriza la inversión pública, justamente lo contrario de lo que hace Ecuador. Y sin embargo Bolivia, ¿no?, que está incrementando de manera sustantiva la inversión pública, está logrando crecimiento económico, está creando empleo, generando empleo y está reduciendo pobreza. En el programa monetario y financiero del gobierno boliviano se establece que el déficit en el año 2021, por ejemplo, va a ser del 9.5% del PIB. Aquí los neoliberales y quienes creen que la economía es lineal caerían muertos con infarto. Pero resulta que lo que está diciendo Bolivia es: primero vamos a rescatar el crecimiento para rescatar a las familias, y con ese crecimiento vamos a cubrir el déficit y vamos a pagar la deuda, no al revés como hace Ecuador. Economista. Porque la causalidad es equivocada en el programa económico del Ecuador. Aquí se piensa que primero hay que reducir el déficit para lograr el crecimiento económico. La causalidad es justamente al revés. El déficit se mantiene, se perenniza, incluso ha crecido, como le acabo de demostrar, por falta de crecimiento económico. Entonces lo que hay que hacer es generar crecimiento económico para cubrir el déficit, para poder pagar las deudas y sobre todo para generar empleo, que es lo que nos hace falta, y reducción de pobreza. Economista, es una enorme diferencia. Mi última interrogante, economista. A ver, usted hace unas 2 preguntas atrás hablaba sobre la recuperación del empleo, que se necesitaría llegar a un 5% de crecimiento del PIB para más o menos poder recuperar algo los niveles de empleo. Pero el gobierno afirma, y así lo ha dicho el presidente, que en 4 meses se han recuperado casi 210.000 empleos, 240.000, no recuerdo exactamente, pero eran más de 200.000 empleos en 4 meses. Primero que nada, me causa un poco de ruido esa cifra, porque yo recuerdo que hasta en campaña decían el Estado no genera un empleo, lo hace el sector privado. Pero bueno, ahora el gobierno lo acoge como un logro de ellos que haya más de 200.000 nuevas plazas de empleo. ¿Hay sustento para decir esas cifras? ¿Es una exageración? ¿Está bien? ¿A lo mejor se queda corto? ¿Usted ha podido analizar esas cifras? No es una exageración, pero tiene una explicación. Es un rebote, hay un rebote económico, no crecimiento económico. Pero nuevamente aquí hay que decir, bueno, se ha recuperado el empleo, ¿comparado con quién? ¿Comparado con qué año? El rebote que se da en el empleo es comparado con el año 2020, que es el peor año de la historia. Pero si usted mira la población económicamente activa entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021, usted va a encontrar que la población económicamente activa se incrementó más o menos en 450.000 personas. Esa es una gran cifra. Esos que se incrementaron, esa población económicamente activa, es la que estaba sentada en la casa sin poder ir a trabajar, porque no tenía trabajo o porque no tenía teletrabajo. Entonces están volviendo a sus tareas adicionales, están volviendo a lo que hacían antes. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, cuando usted compara el empleo del año 2021 con el del año 2019, que fue el empleo de la última relativa normalidad, verá que las cifras no son así, ¿no? O sea, no hay una recuperación, por lo menos todavía. Entonces, no nos podemos comparar con el año más malo de la historia, que es, económicamente hablando, que es el año 2020, el de mayor contracción. No se olvide, además, Omar, el año 2019 tampoco fue un año bueno, porque no tuvimos crecimiento económico, el crecimiento económico fue 0. Sin embargo, nada fue peor que el año 2020. Todo lo que signifique quedar por debajo de los indicadores del año 2019, empleo, crecimiento económico, fundamentalmente estos dos, todo lo que signifique quedar por debajo de esos indicadores del 2019, a pesar de que el 2019 hubo 0 crecimiento, es rebote. Crecimiento económico será lo que supere en el PIB, en el empleo, al año 2019. Y para cerrar y de manera muy concreta, lo que se plantea en esta proforma presupuestaria, ¿agradará al fondo? ¿Cree que va de acuerdo a lo que ellos han exigido para entregar el dinero? Pero sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. No solamente la proforma presupuestaria. El proyecto de reforma tributaria está hecho bajo las directivas y directrices del Fondo Monetario.
pero sin ninguna duda. Además lo dice claramente el programa con el fondo. No es que no lo están diciendo. Ellos mismos lo están diciendo que la prioridad número uno es el pago de la deuda y que hay que acumular reservas en el Banco Central para poder pagar la deuda. No es la prioridad del crecimiento. De manera que por supuesto que está hecho en esa dirección. Cada gobierno tiene sus prioridades, ¿no? Cada gobierno fija sus prioridades. Nosotros creemos que la prioridad debe ser el crecimiento económico y el empleo. Y el empleo, como dije hace un momento, incluso para poder pagar la deuda, porque la deuda no es sostenible. Miren, uno de los ingredientes que más hace crecer el gasto corriente, no es el empleo, sino la deuda pública. Y concretamente, el gasto corriente a la vena son los intereses de la deuda pública. Eso es gasto corriente a la vena. Miren, igual, el programa oficial. Entre el año 2021 y el 2025, Ecuador tiene que pagar 35.349 millones de dólares de deuda. ¿Esto qué significa? Más o menos significa un poco más de 8.000 millones anuales. Pero de estos 35.349 millones, 11.308 millones son intereses. Esto es gasto corriente directo, estos intereses. Y algo más, estimado Omar. Si usted tiene que pagar 35.349 millones de dólares de deuda en el periodo 2021 a 2025, ¿cuál es la proforma que se ha presentado para el presupuesto del Estado del año 2022? 34.000 millones de dólares. Bueno, lo que tenemos que pagar es más que un presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vivir 4 años, que vamos a vivir 5 años con 4 años de presupuesto. Porque un presupuesto enterito se va para el pago de la deuda. ¿Usted cree que así una economía realmente se puede recuperar? ¿Que así realmente se puede generar empleo y sobre todo reducir pobreza? Y servirle a ese otro 50% de la población a quien la economía no le sirve. No hay cómo. Por eso es que la prioridad es el crecimiento económico. Por eso es que Bolivia lo que está haciendo es favoreciendo la inversión pública para crear crecimiento económico y empleo. Cuando Mario Centeno llegó al Ministerio de Finanzas, me acuerdo en una entrevista le hicieron una pregunta y le dijeron, usted viene al rescate del déficit, del desempleo y todo. Dijo, yo vengo al rescate de las familias portuguesas, después rescato el déficit. El Ecuador tiene que aprender que tiene que vivir un tiempo con el déficit, pero no sacrificar a todo un pueblo, sino generar crecimiento económico para tapar ese déficit y para pagar las deudas, pero no al revés. Y aquí se está haciendo al revés. Esa es la gran diferencia entre quienes creen que la economía es estática, y no es estática, sino dinámica, y tampoco es lineal. No es que la economía son sumas y restas. Usted no resume el comportamiento económico en sumas y restas. Este proyecto de reforma tributaria, esta proforma tributaria o cualquier otra, tiene impactos que no son lineales, tiene impactos sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el gasto, sobre la demanda agregada y por supuesto sobre las expectativas que se generan en las personas. Esa es la gran diferencia con quienes creen que esta es una economía estática y lineal. Gracias, economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas, por su comparecencia en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día. Igualmente.